Durante años, mujeres desaparecieron sin dejar rastro en Atizapán de Zaragoza, México, hasta que un hallazgo escalofriante reveló la verdad más aterradora. Un hombre común, un vecino más, escondía un oscuro secreto que dejó al país en shock. ¿Cómo pudo pasar desapercibido tanto tiempo? Hoy te cuento la historia del monstruo de Atizapán. Antes de empezar, apoya este video con un like, suscríbete y activa la campanita para que más personas conozcan esta historia. Y dime en los comentarios, ¿crees que la justicia llegó demasiado tarde? Hola de nuevo. Hoy nos sumergimos en un caso que realmente conmocionó a México. La historia de Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el caníbal de Atizapán. Sí. Para entenderlo, nos basaremos en su entrada de Wikipedia, que nos ofrece, digamos, un buen punto de partida. Claro. Es un caso complejo y algunos detalles pueden ser difíciles de escuchar. Así que te pido que procedas con cautela. Así es. Empecemos por el principio. ¿Quién era este hombre? Nació en 1947 y vivía en Atizapán de Zaragoza. O sea, una vida aparentemente normal, ¿no? Sí, lo sorprendente es que en 2015 fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana de su colonia, una posición que, bueno, denota confianza y respeto dentro de la comunidad. Es una contradicción escalofriante, ¿no? Por un lado, un vecino aparentemente integrado, Sí, y por otro, un terrible secreto. totalmente. Además, hay un detalle que me llama la atención. Mendoza Celis era carnicero. ¿Crees que esa experiencia pudo influir en sus crímenes? Es una pregunta interesante. El conocimiento de la anatomía animal, el manejo de cuchillos. Ajá. Sin duda le proporcionaron habilidades que luego aplicó a sus terribles actos. Claro. Pero es crucial no simplificar. La carnicería no crea asesinos, ¿no? Hay factores psicológicos mucho más profundos en juego. Totalmente de acuerdo. Sí. Hablando de lo psicológico, Ajá. ¿cómo se destaparon sus crímenes? En mayo de 2021, la policía encontró el cuerpo desmembrado de Reina González Amador en su casa. Sí. Ese fue el inicio de la pesadilla. Y lo que parecía un caso aislado, ¿verdad? Sí, Se convirtió en una espiral de horror. madre mía. Las autoridades encontraron documentos de identidad, ropa, objetos personales de varias mujeres en la casa. Sí. La investigación reveló un patrón de asesinatos en series Ajá. que se extendía a lo largo de décadas. Es increíble. Es difícil imaginar cómo pudo mantener esa doble vida durante tanto tiempo. Lo que más me impacta es la cantidad de víctimas. Sí. En junio de 2021, Ajá. se encontraron 377 fragmentos óseos en su casa. Cifra que luego aumentó a 600, Increíble. correspondientes a al menos 19 personas. Es una cifra abrumadora. Sí. Y no solo por la cantidad, sino por lo que representa. Cada fragmento es un testimonio mudo de una vida arrebatada, de una familia destrozada. Es terrible. Es importante que no nos limitemos a las estadísticas, sino que recordemos que detrás de cada número hay una historia humana. Profundicemos en los detalles. Vale. Hay algunos elementos en la entrada de Wikipedia que pintan un cuadro aún más perturbador de la mente de este hombre. Por ejemplo, Mendoza Celis declaró que le quitó la piel del rostro a una de sus víctimas. Estaba muy guapa. Esa frase nos hiela la sangre, ¿verdad? Totalmente. Revela una mezcla de fascinación por la belleza y una crueldad inimaginable. Bien. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué lleva a una persona a cometer actos tan atroces? Su modus operandi también es escalofriante. Sí. Conocía a sus víctimas en bares de Tlalnepantla. Entablaba conversación con ellas y las invitaba a su casa. Es un patrón común en los asesinos en serie. ¿Sí? Se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas. Claro. Se ganan su confianza para luego atraerlas a una trampa mortal. Y por si fuera poco, se ha informado que grababa sus crímenes en cintas de casete. ¿En serio? Es difícil comprender la mente de alguien que no solo comete esos actos, sino Claro. que además siente la necesidad de documentarlos. Esa obsesión por registrar sus crímenes nos habla de un deseo de control, Ajá. de revivir una y otra vez el poder que sentía al infligir dolor. Hablamos de las víctimas. Vale. Es fundamental recordar que detrás de las estadísticas hay personas reales, Por supuesto. con historias y familias que las amaban. Reina González Amador, la mujer cuyo cuerpo desencadenó la investigación. Ajá. Era una madre casada de 2 hijas que confió en Mendoza Celis. Es desgarrador pensar en la confianza que depositó en él, Sí, en cómo esa confianza fue traicionada de la manera más brutal. terrible. Su historia, como la de todas las víctimas, Claro. nos recuerda la fragilidad de la vida. Y la importancia de estar alerta ante posibles peligros.
Otra de las víctimas identificadas es Flor Nini Vizcaíno Mejía, una madre soltera de 2 hijas que desapareció en 2016. Sí. Trabajaba como hostess en Tlalnepantla y fue vista por última vez en esa ciudad. Su caso, al igual que el de tantas otras, Claro. nos recuerda la angustia de las familias que buscan desesperadamente a sus seres queridos desaparecidos, Sí. aferrándose a la esperanza, mientras la sombra de la tragedia se cierne sobre ellos. También está Ruisela Gallegos Castillo, Sí. otra madre soltera que desapareció en 2019. Uf. Había dejado Monterrey para buscar una vida mejor en el Estado de México para ella y su hijo, y trabajaba como repartidora de Uber Eats. Es una historia que nos conmueve profundamente. Vaya. La búsqueda de una vida mejor convertida en una pesadilla. La incertidumbre de su familia, la crueldad del destino. El proceso de identificación de las demás víctimas aún está en curso, Sí. lo que nos deja con el peso de los casos sin resolver. Imagino la angustia de las familias que aún esperan respuestas. Es una espera llena de dolor e incertidumbre. Totalmente. La magnitud de los crímenes de Mendoza Celis hace que la identificación de las víctimas sea un proceso complejo y lento, pero es fundamental que se haga justicia, que cada una de esas personas sea reconocida y honrada. Hablando de justicia, ¿cuál ha sido el proceso legal en este caso? Sé que Mendoza Celis fue arrestado y encarcelado en Tlalnepantla, pero ¿qué ha sucedido después? El caso de Mendoza Celis ha sido un proceso largo y complejo. Tras su detención, se inició una investigación exhaustiva para reconstruir sus crímenes y reunir pruebas. En marzo de 2022, fue juzgado y condenado a cadena perpetua por el feminicidio de Reina González Amador. Feminicidio. Yeah. No estoy familiarizado con este término legal. Tienes razón, es un término que no se usa en todos los países. En México, el feminicidio se refiere al asesinato de una mujer por razones de género, es decir, por el simple hecho de ser mujer. Se considera un delito grave y se castiga con penas más severas que el homicidio. Entiendo entonces la condena de Mendoza Celis por feminicidio. Subraya la naturaleza misógina de sus crímenes. Ha habido otros juicios. Si desde la primera condena ha habido otros juicios y sentencias por los asesinatos de otras víctimas, el proceso legal aún continúa ya que las autoridades siguen trabajando para identificar a todas las víctimas y llevar a Mendoza Celis ante la justicia por cada uno de sus crímenes. Es alentador saber que el sistema judicial está trabajando para que rinda cuentas por cada una de sus atrocidades. Este caso ha generado mucha conmoción y ha puesto en el punto de mira la seguridad de las mujeres en México. ¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir tragedias como esta en el futuro? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? No hay una solución sencilla, pero creo que hay varias áreas en las que podemos trabajar. En primer lugar, debemos abordar la raíz del problema. La violencia de género. Necesitamos una educación que promueva la igualdad y el respeto, que desmantele los estereotipos y la discriminación que perpetúan la violencia contra las mujeres. Es fundamental cambiar la mentalidad de enseñar desde la infancia que las mujeres merecen el mismo respeto y las mismas oportunidades que los hombres. Exacto. Y además de la educación, necesitamos un sistema legal que proteja eficazmente a las mujeres, que responda con rapidez y contundencia ante las denuncias de violencia y que garantice la seguridad de las víctimas. Y no solo eso, sino que también se necesita un cambio cultural que rechace la violencia contra las mujeres en todas sus formas, que promueva una sociedad más justa e igualitaria. Estoy de acuerdo, es una tarea que requiere la participación de todos: familias, escuelas, medios de comunicación, instituciones y sociedad en general. Este caso nos ha confrontado con una realidad terrible, la de que los monstruos pueden esconderse tras rostros amables, tras vidas aparentemente normales. ¿Qué podemos hacer para estar más alerta, para protegernos a nosotros mismos y a nuestras comunidades? Creo que la clave está en la comunicación, en crear comunidades donde nos cuidemos los unos a los otros. Debemos estar atentos a las señales de alerta, a los cambios de comportamiento, a las personas que podrían estar en riesgo y no tener miedo de hablar, de denunciar, de buscar ayuda. Es fundamental romper el silencio, no mirar hacia otro lado cuando sospechamos que algo anda mal, y también es importante brindar apoyo a las víctimas, crear espacios seguros donde puedan hablar y recibir ayuda sin ser juzgadas. Exactamente, la violencia de género no es un asunto privado, es un problema social que nos afecta a todos. Debemos unirnos para combatirla y construir un futuro donde las mujeres puedan vivir libres de miedo y violencia. Para aquellos que quieran profundizar en el caso, existe una serie documental del 2022 titulada Caníbal Indignación Total, que se emitió en Las Estrellas. La serie ofrece entrevistas con vecinos, autoridades y otras personas involucradas y proporciona una visión más amplia del caso. Es un recurso valioso para comprender la complejidad del caso y el impacto que ha tenido en la comunidad. Sin embargo, es importante recordar que este tipo de documentales deben abordarse con sensibilidad y respeto por las víctimas y sus familias. Totalmente de acuerdo. No debemos olvidar que detrás de las imágenes y los testimonios hay personas reales que han sufrido una pérdida terrible. El objetivo no es el sensacionalismo, sino la búsqueda de la verdad y la justicia.
Y también la reflexión, este caso, nos invita a reflexionar sobre la violencia de género, sobre la importancia de la prevención y sobre la necesidad de crear una sociedad más justa e igualitaria. Y esa reflexión debe llevarnos a la acción. No podemos permitir que casos como este caigan en el olvido. Debemos mantener viva la memoria de las víctimas y seguir trabajando para que tragedias como esta no se repitan. Es fundamental que se haga justicia, pero también que se brinde apoyo a las familias de las víctimas. ¿Qué tipo de ayuda reciben estas familias? Afortunadamente existen organizaciones y colectivos que trabajan incansablemente para brindar apoyo a las familias de las víctimas de feminicidio y desaparición, ofrecen acompañamiento psicológico, legal y social, ayudándoles a navegar por el complejo proceso de duelo y búsqueda de justicia. Es un trabajo admirable, un rayo de luz en medio de la oscuridad. Volviendo al tema de la representación mediática, la serie documental Caníbal Indignación Total arroja luz sobre muchos aspectos del caso, pero también nos lleva a preguntarnos sobre los límites éticos de la información, dónde trazamos la línea entre informar y sensacionalizar. Es una cuestión compleja. Por un lado, es importante que la sociedad conozca la verdad, que se exponga a la crueldad de estos crímenes para que no caigan en el olvido y se genere conciencia sobre la violencia de género. Pero al mismo tiempo debemos ser conscientes del impacto que la exposición mediática puede tener en las familias de las víctimas, en su proceso de duelo y en su derecho a la privacidad. Es un equilibrio difícil de encontrar como consumidores de información. Debemos ser críticos con lo que vemos y leemos, buscando fuentes confiables y evitando el morbo sensacionalista. Exacto, debemos recordar que detrás de cada titular, detrás de cada imagen, hay historias de vida, hay familias destrozadas por el dolor. Nuestra responsabilidad es tratar estos temas con sensibilidad y respeto. Este caso nos ha dejado una profunda huella, nos ha confrontado con la oscuridad que puede habitar en el corazón humano, pero también nos ha recordado la importancia de la justicia, la solidaridad y la lucha por un mundo más seguro para todos. Aunque no podemos borrar el pasado, podemos trabajar juntos para construir un futuro donde la violencia de género no tenga cabida, donde la vida de cada persona sea valorada y protegida, un futuro donde la memoria de las víctimas de Andrés Filomeno Mendoza Celis nos impulse a luchar por una sociedad más justa e igualitaria. Gracias por acompañarnos en esta ilusión. Esperamos que la información que hemos compartido te haya dado una mejor comprensión de este complejo y trágico caso. Recordemos a las víctimas, honremos su memoria y continuemos trabajando por un mundo donde la justicia y la compasión prevalezcan. Durante años, mujeres desaparecieron sin dejar rastro en Atizapán de Zaragoza, México, hasta que un hallazgo escalofriante reveló la verdad más aterradora. Un hombre común, un vecino más, escondía un oscuro secreto que dejó al país en shock. ¿Cómo pudo pasar desapercibido tanto tiempo? Hoy te cuento la historia del monstruo de Atizapán. Antes de empezar, apoya este video con un like, suscríbete y activa la campanita para que más personas conozcan esta historia. Y dime en los comentarios, ¿crees que la justicia llegó demasiado tarde?